Eduardo Tonelli, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a vos por un gustazo. Espacio. Elección abierta, ¿no? Elección abierta, un proceso electoral que ya se va terminando, y me parece que la mejor metáfora de este proceso electoral han sido los debates televisados a los ejecutivos. Yo veía el otro día una muy buena performance de Omar Perotti, nuestro candidato del Frente Juntos, que es el justicialismo, pero con 13 partidos aliados, donde Corral atacaba a Bonfatti, Bonfatti atacaba a Perotti y Perotti proponía. Me parece que es la mejor metáfora de este proceso electoral. Otro tanto en la discusión a intendente y el debate a intendente con Roberto Zuckerman, que fue extremadamente propositivo. ¿Qué tomo, por ejemplo, de ese debate y de esas propuestas? Algo que para nosotros es importantísimo porque tiene que ver con el transporte público, uno de los temas con los que más hemos trabajado, porque es el gran árbitro de una ciudad, decide quién se queda adentro y quién entra, ¿no es cierto?, al circuito económico, social de una ciudad. El boleto educativo gratuito es una propuesta que nosotros entendemos profundamente transformadora, y es una propuesta que tiene números concretos y que se está llevando adelante, por ejemplo, en la provincia de Córdoba desde hace 8 años. El que va a estudiar a la primaria, a la secundaria, a la universidad o a un terciario no paga. El que va a dar clases a la primaria, a la secundaria no paga, y el que trabaja donde se da clases, el no docente, la no docente, no paga. Eso se le suma el boleto para adultos mayores desde los 60 años en el caso de las mujeres, desde los 65 en el caso de los varones, y un boleto diferencial para los trabajadores que cobren menos de 2 salarios mínimos. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es recuperando dos conceptos. Primero, que el transporte, algo por lo que batallamos muchos, es un servicio público esencial, del que depende no solamente la vida del usuario, sino la actividad económica de una ciudad, la actividad educativa en este caso también, y que la movilidad es un derecho humano básico. Y el otro es que la educación es la base de una sociedad inclusiva, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se financia el sistema si vivimos hablando de los costos del Bueno, precisamente, esto también es un aporte para el funcionamiento del sistema y el financiamiento del sistema. ¿Por qué? Porque esto lo va a solventar la provincia, que hoy está ausente, salvo por un porcentaje mínimo, que impulsamos nosotros de la legislatura en su momento, cuando me tocó ser diputado provincial, de un porcentaje del impuesto al sello. La provincia aportaría el 0,5% de su presupuesto para solventar estas franquicias. Las empresas de transportes, las empresas estatales o privadas recibirían el pago de esas franquicias vía una tarjeta sin contacto, es decir, no es un subsidio a las empresas, es directamente dinero en el bolsillo de los estudiantes, de los trabajadores. ¿Para qué? Para recuperar la idea de que la educación necesita de más inversión pública y además, de alguna manera, permitir que muchos jóvenes que hoy están dejando la escuela, la deserción escolar, ¿no es cierto?, es un fenómeno dolorosísimo en nuestra sociedad, puedan quedarse, ¿no es cierto?, en las aulas. A eso se le suma el boleto educativo rural, porque donde hay más deserción escolar, en general por las distancias, por los costos que hoy tiene el transporte. Si hablamos del urbano, es altísimo. Si hablamos del interurbano, directamente usurario los costos del transporte, ¿no? ¿Por qué tiene que tener un intendente concejales de su propia tropa? ¿No sería un consejo mucho más abierto a la posibilidad de diferentes fuerzas políticas? Es que el consejo ya tiene diferentes fuerzas políticas. Más allá de cómo salga la elección legislativa, eso no va a variar demasiado en su composición. La variedad que tiene, la fragmentación que tiene el consejo, no va a variar demasiado. Nosotros entendemos, y por eso pedimos el voto a esta lista de concejales y concejales que me toca encabezar, pero en la que me acompañan Marina Magnani, Fernanda Gigliani, Silvana Teiza, Carola Nin, 4 mujeres, ¿no es cierto? Bendito tú eres entre todas las mujeres, entre los 5 primeros lugares. Tiene que ver con un fenómeno también, que la mayoría de las listas legislativas del peronismo han sido encabezadas por mujeres. Ese espacio ha marcado la agenda legislativa de la ciudad de Rosario. Frente a la situación a la que nos llevó la política económica del gobierno de Macri, en lo laboral y en lo productivo, propusimos el compre local, propusimos el programa de acompañamiento a pymes industriales de la ciudad de Rosario. ¿Para qué? Para que el municipio deje de comprar contenedores en Chile, bicicletas públicas en Córdoba y carrocerías para las nuevas unidades de transporte público en provincia de Buenos Aires, frente a la situación social, la emergencia social.
frente al desastre en materia de transporte, con muchos barrios de la ciudad de Rosario, la mitad sin colectivos a la noche y cada vez menos frecuencias, propusimos el Observatorio Social de Transporte y distintas alternativas de financiamiento. Es decir, hemos sido, además de quienes interpelamos a la Intendencia en procesos como el del intento brutal de endeudamiento que hoy generaría que el 50% del presupuesto esté tomado por la deuda, por el aumento del dólar, pero también fuimos extremadamente propositivos con todas estas iniciativas que son respuestas a cada uno de los problemas, de los grandes problemas que tienen los rosarinos, a lo que le agrego la seguridad pública. Soy autor de la ordenanza que crea el programa de prevención social del delito, hoy no aplicado, ¿no?, en la ciudad de Rosario todavía. ¿Van a trabajar juntos, unificados, ese bloque? Lo venimos haciendo. Lo más interesante de estos últimos años en el Consejo es que después de, te diría que décadas, y entiendo que preanunciando lo que puede pasar en esta elección del domingo, venimos trabajando en conjunto. Por supuesto que uno propone, uno impulsa iniciativas, no lo hace nunca solo, lo hace con distintos sectores organizados de la sociedad, pero es desde determinados lugares donde están las herramientas, que son los ejecutivos, donde se puede aplicar esas ordenanzas y se puede resolver esos problemas. Por eso proponemos a Roberto Zuckerman, a Omar Perotti, por eso trabajamos en un modelo de desarrollo nacional. Yo a veces escucho a candidatos del oficialismo municipal, candidato del socialismo a la Intendencia, Pablo Hapkin, decir casi como un mantra, primero Rosario, segundo Rosario, tercero Rosario, intentando convertir una deficiencia, que es la no referencia en ningún proyecto político de país, en como si fuera una virtud. Y los grandes problemas que tiene la ciudad se resuelven con liderazgo, con protagonismo del intendente, pero también con diálogo con otros niveles del Estado. Por eso avanzamos y proponemos un proyecto de ciudad, de país y de nación, y acompañamos, en nuestro caso en particular, la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, porque creemos que hay que recuperar la esperanza y dejar atrás y superar esta etapa nefasta para los argentinos y también para los rosarinos, que significa el gobierno de Macri. No es lo mismo, el destino de Rosario se define en junio, pero también en octubre, porque no es lo mismo un modelo de país en el que el Estado Nacional ponga recursos para el transporte que otro, como el de Macri, donde recorta 2/3 parte, o un modelo de desarrollo nacional que ponga dinero en el bolsillo de los trabajadores para activar el comercio, la industria, u otro que le saque la plata al bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, a las jubiladas. No es lo mismo. Mucha suerte, gracias por venir. Muchas gracias. Eduardo Tonioli, primer candidato a concejal del peronismo en Rosario. Enseguida, no solamente los grandes frentes políticos tienen sus candidatos en cargos parlamentarios. Entérate.